¿Fuimos todos españoles o perpetramos un genocidio? La exministra Ione Belarra declaró ayer que el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, conmemora un genocidio español en América. Sí, lo que oyen. Y que cuando España era un imperio, básicamente nos dedicamos a intentar exterminar a otros pueblos. Nos dedicamos a exterminar a otros pueblos, dice. ¿Pero fue realmente un exterminio o al contrario una civilización global, una red de universidades, hospitales y leyes que proclamaban que todos los hombres eran iguales? Y para responder la pregunta, recordemos la advertencia de Hannah Arendt en Verdad y Política, el peligro de sustituir la verdad de los hechos por relatos ideológicos a conveniencia de la ambición, el beneficio o las pasiones tristes de, en este caso, Belarra y su grupo de Podemos, o similares. Arendt distingue entre dos verdades, las verdades racionales y las verdades fácticas. Las primeras pertenecen al ámbito de la razón y las segundas al mundo de los hechos históricos. Las verdades racionales pueden discutirse teóricamente, pero las fácticas, los acontecimientos reales, lo que ha sucedido, esas son muy frágiles, porque pueden ser negadas o manipuladas por el poder político de turno. Por ejemplo, nadie quema libros de geometría por afirmar que los tres ángulos de un triángulo han de ser iguales a dos ángulos de un cuadrado, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si eso diera o quitara votos? ¿Eso es lo que está pasando con la hispanidad? Lo veremos. Para Arendt, el mayor peligro de la política es la mentira organizada, la manipulación de los hechos hasta convertirlos en meras opiniones útiles para conquistar emociones, votos, adhesiones, poder, dinero. Cuando una sociedad deja de distinguir entre hechos y opiniones, desaparece la base del pensamiento político. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando se lanza la palabra genocidio sin rigor histórico ni jurídico, transformando las verdades fácticas de la historia en narrativas contrarias a la realidad, muy útiles, eso sí, para generar votos. La realidad histórica de la monarquía hispánica durante los siglos XVI y XVII, bajo Carlos I y Felipe II, es que fue el mayor imperio de su tiempo. Se decía que era el imperio donde nunca se ponía el sol. Abarcaba zonas de Europa, de América, de África, de Asia, conectadas muchas de ellas por el Ganeón Manila. El Ganeón Manila unía Filipinas, México, España, en fin, el primer sistema de globalización cultural y comercial del mundo. Desde la Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, entre otros, proclamaron que todos los hombres son iguales, hijos de Dios, con personalidad jurídica y teológica y con derechos naturales inherentes, no menoscabados, ojo, por la falta de fe. Con ello anticiparon los derechos humanos modernos y el derecho de gentes. Y esto a día de hoy, 5 siglos después, no ha sido superado en gran parte del planeta. Por ejemplo, en las actuales redadas islamistas contra los cristianos en África, no hay derechos que valgan, no hay derechos de gentes. Pero nuestros políticos de Podemos y otros de su cuerda se dedican a criticar lo que supuestamente hicieron en el siglo XVI y miran para otro lado ante las persecuciones de 380 millones de cristianos hoy en día. Volvamos a la grandeza y generosidad de nuestros antepasados. Las leyes nuevas de 1542 prohibieron expresamente la esclavitud de indígenas y les reconocieron como vasallos libres de la corona. En el siglo XVIII, las expediciones científicas Mutis en el nuevo Reino de Granada, hoy Colombia, Ruiz y Pavón en Perú, Malaspina, etc., consolidaron el nacimiento de la ciencia ilustrada en lengua española. Y en el siglo XIX, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 reconocían los mismos derechos a cualquier nacido en cualquier territorio español, exactamente igual un nacido en Piura que en Madrid. Léanlo ustedes mismos en el capítulo 2. Son españoles todos los hombres libres nacidos y avecinados, ojo, y avecinados en los dominios de las Españas y los hijos de estos. La infraestructura civil y cultural fue inmensa. La red universitaria del Imperio Español fue la primera red educativa global del mundo. La fundación universitaria fue parte de la política moral y teológica surgida de la Escuela de Salamanca, donde se consideraba que enseñar era un acto de justicia natural. América, 25 universidades reconocidas oficialmente. En Asia, Filipinas, 2, Santo Tomás y San Ignacio. En África, colegios mayores y seminarios. Total, 27 universidades fuera de la península. ¿Y cuántas dentro? En 300 años, de 1500 a 1800, en la península ibérica, bajo los reyes católicos, los Austrias y los Borbones, solo 25 universidades nuevas mayores se crearon. Es decir, España se volcó en sus territorios de fuera de la península. En cuanto a hospitales, algo similar. ¿Y qué decir de las rutas marítimas que se abrieron? Sevilla, Veracruz, Acapulco, Manila, Cádiz, La Habana. Pero de estas proezas hablaremos otro día.
En ningún otro caso conocido del siglo XVI se fundaron tantas instituciones dedicadas a la educación y a la sanidad pública y a la investigación y a la enseñanza y a las infraestructuras, y dando los mismos derechos civiles a todos. Muchos preguntan que dónde fue a parar el oro que se llevaron los españoles, porque ahí lo tienen. Algunos calculan que España solo llegó un 20% y que terminó en Holanda, dejando toda una ruta de inflación a su paso. Y ahora vayamos a lo que la RAE define como genocidio: exterminio o desaparición sistemática de un grupo nacional, racial, étnico o religioso. Y la pregunta es inevitable: ¿existió alguna política sistemática planificada por la Corona de Castilla para eliminar grupos enteros de población indígena? La respuesta documentada es rotundamente no. Existieron guerras, abusos, enfermedades devastadoras, como en todos los encuentros entre civilizaciones, pero no una voluntad institucional de exterminio, al contrario. Y la prueba está en los miles de textos que no pueden destruir. Las leyes de Indias, la teología de Salamanca, fueron los primeros intentos de la historia en reconocer jurídicamente la humanidad del otro. No fue una relación perfecta, como no lo es ninguna relación humana, pero no fue un genocidio, ni en el sentido técnico, ni en el moral. Y por tanto, decir que España cometió un genocidio, y además por una ministra, una exministra, es borrar la verdad factual, la verdad de los hechos, en nombre de un interés ideológico. Es, en palabras de Arendt, la victoria de la mentira política, cuando el poder decide qué debe recordarse y cómo deben sentirse los ciudadanos ante el pasado para dominarles. Así se construyen los nuevos totalitarismos, empezando por tergiversar la realidad de los hechos. Y por último, conviene recordar que desde la época de Felipe González, socialista, suprimieron el término humanidad, quedando solo fiesta nacional en el 12 de octubre. Miren la evolución. El cambio no suprimió la fecha, pero sí el contenido simbólico, explícitamente hispánico y espiritual, en favor de un tono más neutral, más constitucional, el que ahora quieren erradicar completamente las izquierdas, cambiando la fecha al 6 de diciembre, Día de la Constitución. Como si no hubiera existido, otra táctica más para eliminar las raíces de la civilización de todos nosotros. Así que la pregunta inicial: ¿fuimos todos igual de españoles o fue un genocidio? ¿Fueron millones de hombres y mujeres súbditos de la misma corona que compartieron un destino común durante al menos 300 años, con injusticia, sí, pero también con un legado monumental de derecho, ciencia, arte y fe? ¿O nos dedicamos a arrasar? A la vista de la verdad de los hechos, ¿tú qué crees? Y si no lo tienes claro y quieres profundizar más en ello, nos vemos en el congreso que organiza el Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos en Avenida del Campo a finales de noviembre. ¿Sí? Bueno, pues nos vemos.